Bienvenidos un día más a mi canal y bueno, hoy estamos reunidos para analizar una de las alegorías en la Biblia no más conocidas, pero que estoy seguro de que pocos han extraído el verdadero significado de ella, y esta es la alegoría de la Torre de Babel. Y bueno, hoy la vamos a analizar. Bueno, cuando abrimos nuestra Biblia, ¿no? Entre los relatos de la figura de Noé y Abraham, se nos dice que la descendencia de Noé se esparció por muchos lugares, y parte de ella se encontraba atravesando las llanuras de una región que en la Biblia se llama Sinar. Y allí decidieron erigir una torre de ladrillo con el objetivo de llegar al cielo, de que la torre llegara al cielo. Y nos dice que el objetivo de esta construcción es que los descendientes de Noé se querían hacer un nombre, querían hacerse un nombre. Pero el Señor se nos dice que Dios pues descendió para verla, y viendo que estaban empecinados en construirla, optó por modificar la lengua en la que hablaban para que no pudiesen entenderse entre ellos. Y esto provocó la no construcción de la torre, y los descendientes de Noé siguieron su camino. Bueno, en este relato tan sencillo, tan corto y tan concreto, se encuentra encerrado una enseñanza de trascendental importancia para todos nosotros. Y es que el pasaje, fijaos cómo comienza. Comienza así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aquí se nos dice que se tenía como premisa principal las enseñanzas que pudimos destilar de Noé. Es decir, el pueblo que andaba atravesando esa llanura, al tener una sola lengua y una misma palabra, es decir, que ellos estaban todos en la unidireccionalidad, en pensamiento, en sentimiento y en acción, de las enseñanzas que pudieron destilar de su antecesor Noé, ¿no? Y al establecerse en la llanura, que no es más que una extensión, si analizamos las llanuras, pues no son más que extensiones de terreno, ¿no? Planas, sin ningún tipo de característica especial en su paisaje, y que están localizadas a bajo nivel, con respecto al nivel del mar. Y esto también encierra una simbología, y es que claro, pasaron de esa enseñanza que pudimos destilar de Noé, que para el que no sepa de lo que estoy hablando, puede visitar mi último vídeo, bueno, mi penúltimo vídeo, para ser más exactos, donde hablo en él qué significa la alegoría de Noé. Y ellos tenían una misma lengua, una misma palabra, es decir, se regían en base a un paradigma. ¿Qué paradigma? El paradigma que heredaron de su antecesor Noé, un paradigma muy elevado sobre lo que es el hombre y la relación con Dios. Y de repente se encontraban en una llanura que está bajo el nivel del mar, que no tiene ningún tipo de interés. Y esto es que pasaron de un estado de conciencia elevado a un estado de conciencia más bajo. Y como suele suceder en el 100% de los casos, cuando uno pasa de un estado de conciencia elevado a uno más bajo, uno se encuentra en las llanuras del Sinar, ¿no? Pues en la historia hay que tener en cuenta, cuando uno quiere extraer los significados bíblicos de las cosas, de los pasajes que lee, uno tiene que buscar siempre qué significan los nombres de los lugares y las personas que aparecen en la historia. Cuando analizamos qué significa Babel y qué significa Sinar, ambos conceptos significan confusión. Claro, cuando tú vas de un estado cuando tú desciendes de un estado de conciencia elevado a uno bajo, lo primero que entra es la confusión. Y donde hay confusión no hay cabida a un estado de conciencia elevado, como es obvio. Y en medio de esta confusión uno pues incurre en pensamientos, en tipos de sentimientos y acciones que no tienen ningún tipo de sentido, ni tienen un objetivo que ayude, ¿no? A propulsar el estado que uno tiene. Y entonces uno empieza y se sumerge en conceptos erróneos, en falsas creencias, en concesiones limitadas, en concesiones puramente terrenales, banales. Y en ese tipo de sumergimiento del que he hablado es el que se hundió es el que se hundieron los descendientes de Noé, ¿no? Concibieron la absurda idea
de que ellos podían alcanzar los cielos. Acordémonos de que los cielos no es un lugar, porque al ser el cielo ah, al ser el cielo un lugar espiritual, sabemos que el espíritu está fuera de todo lo que es el espacio y el tiempo. Entonces el cielo no puede estar colocado en ningún lugar geográfico de los cielos, sino que el cielo es un estado de conciencia, un estado de conciencia elevado donde entendemos que estamos totalmente amalgamados con Dios y que desde Él pensamos, actuamos y sentimos, ¿no? Pues bueno, pues ellos se les ocurrió la absurda idea de que ellos podían llegar a ese estado de unión, construyendo una torre material. Y en Lucas, bueno, esto es interesante porque en Lucas 17:21, en el Nuevo Testamento, refiriéndose al al reino de los cielos, perdón, Jesús dijo que ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, el reino de Dios no es una cosa que conoceremos después de la muerte, no es una cosa que vamos a experienciar cuando este cuerpo cese, sino que es un estado de conciencia que hemos de construir, edificar y cimentar aquí y ahora en la tierra. Entonces, la naturaleza, ¿no?, de los materiales que usaron para construir aquella torre no eran la cultivación y los pensamientos espirituales, ¿no?, para llegar al cielo, sino que cogieron materiales, pues eso, de la tierra. Y bueno, utilizaron en concreto el ladrillo, lo cocieron con fuego. Y nos dice las escrituras que fuéles el ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de la argamasa. Bueno, el ladrillo y el asfalto son materiales artificiales hechos por la mano del hombre. Y por el contrario, la piedra y la argamasa son materiales de naturaleza noble sin ningún tipo de procesamiento previo. Pues aquí hay una simbología también. Ellos usaron, ¿no?, piedra y asfalto. Usaron ladrillo y asfalto en lugar de la piedra y la argamasa, ¿no? Entonces en la Biblia se recurre muy a menudo a las edificaciones, ¿no? Uno cuando lee la Biblia, cuando uno abre la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay muchas referencias y alusiones a edificaciones, ¿no? A edificaciones ya sean de gran magnitud o de menor, ¿no? O de menor magnitud. Por ejemplo, pues tenemos los templos, tenemos tal, pero también el arca de Noé, pero también tenemos mini edificaciones, por así decirlo, como el arca de la alianza, la cesta donde fue depositado Moisés. Y bueno, en la Biblia se recurre muy a menudo a las edificaciones como simbologías, como para simbolizar la construcción y el moldeamiento del alma humana. Y entonces ellos intentaron con materiales artificiales, buscaron edificar un camino hacia los cielos, que es un estado de conciencia artificial bajo sus propias leyes, y todo esto como siempre sucede cuando uno intenta acceder al espíritu en caminos que no son espirituales, pues resulta en nada de éxito en esa tarea, porque como vemos en la historia, ellos tenían un objetivo de construir una torre de Babel, pero resultó en la no edificación de nada estable, como les pasó a los descendientes de Noé. Vaya, ni siquiera la llegaron a erigir. Entonces, el objetivo de todo esto es que ellos se querían hacer un nombre, ¿no? Y en las escrituras el nombre, como he hablado antes, de por qué es importante cuando uno lee un pasaje bíblico ver qué significa el nombre de las personas o los lugares en la Biblia. El nombre responde a la naturaleza y el destino de una persona o una cosa. El ser humano, al ofuscarse en que puede vivir bajo sus propias leyes y que no hay nada ni nadie más que rija su realidad por encima de él, es entonces cuando se entrega a la confusión, la pérdida de significación propia y a comprender la vida desde un estado de conciencia superficial. Y todo eso es fruto de que queremos entender a Dios, queremos entender el mundo espiritual, queremos entender lo que es el hombre, que el hombre es espiritual, el núcleo del hombre es espiritual. Queremos
intentar conocerlos por vías terrenales. Y entonces cuando intentamos conocerlo por vías terrenales, surge la confusión, surge la frustración y surge el desapego. El desapego en la actualidad, ¿bajo qué nombre lo conocemos? Bajo el ateísmo y el agnosticismo, ¿no? No creo en Dios o no estoy seguro de que pueda existir Dios y las leyes espirituales y el mundo espiritual. Bueno, pues esto es porque esas personas se han intentado acercar a Dios con torres de Babel, con materiales artificiales, con materiales terrenales que nada tienen que ver con el espíritu y que mucho menos les iba a ayudar a conectar con el espíritu, ¿no? Entonces, pues, uh, cuando uno se quiere acercar a Dios, uno se tiene que acercar desde la vida, ¿no? Desde la verdad, desde el amor, desde la inteligencia, desde el espíritu, desde los principios espirituales. Y todos los caminos que uno intente transitar, que estén fuera de los caminos que yo acabo de mencionar, estarán condenados al fracaso, así como sucedió en la historia de la Torre de Babel. Y esta es la gran simbología, el significado de la gran simbología de la enseñanza subyacente de este relato bíblico, y espero que les haya servido a todos. Muchas gracias.